¿No juega por la Copa Libertadores? No, no, todavía no. Ahí está. Bueno, habíamos arrancado con grupo, con semigrupo, con operaciones binarias, vimos distintas variantes, los analizamos con tablas. eh, Después viene el tema de grupos cíclicos, subgrupos, red de subgrupos. Vamos a trabajar un poco con eso. Eh, Dentro de los grupos, hay veces vimos Z4, vimos Z6, vimos Z2 por Z3, pero también hay con números complejos o con funciones, y la operación binaria es una composición, hay muchas variantes. Por ejemplo, si tomo el conjunto A formado por los elementos 1, menos 1 y menos i, y el conjunto A con el por. Me preguntan si es un grupo. Entonces me armo una tabla. O sea, ¿cuándo recurro a la tabla? Cuando no tengo una fórmula genérica. O sea, si a mí me dan la operación definida de cierta manera, empiezo a probar asociativa, neutro, simétrico, cerrada, conmutativa a través de la fórmula en forma genérica. Si a mí me dan un conjunto finito con una operación y bueno, no puedo armar algo en forma genérica, lo que hago es me armo una tabla. Y hay veces me dan directamente la tabla. Entonces, hacemos así y ponemos 1 menos 1 y menos i, 1 menos 1 y menos i. Lo tenemos así, tenemos así, y acá el por. Entonces empezamos. 1 por 1, 1, pues es el por usual, el que saben de la primaria. 1 por menos 1 es menos 1. 1 por i, 1 por menos i, menos i. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Menos 1 por i, menos i. Menos 1 por menos i, i. Después, i por 1 es i. I por menos 1, menos i por i cuadrado, que es menos 1. Número complejo es esto, i cuadrado menos 1. I por menos i es menos i cuadrado, que es 1. Menos i por 1, menos i. Menos i por menos 1 es i. Menos i por i es menos i cuadrado, que es 1. Menos i por menos i es i cuadrado, que es menos 1. Entonces podemos decir, primero, que es ley de composición interna. Y no pueden poner así nada más. Ponen ley de composición interna porque en la tabla de resultados aparecen solamente los elementos de... ¿Están escribiendo acá? No. ¿Dónde? No, es por otro lado. Ah. Bueno, entonces, ley de composición interna es, porque no aparece ningún elemento distinto a 1, menos 1 y menos i. Segundo, asociativa. Asociativa tiene que cumplir que A estrella B, estrella C
es igual a estrella B estrella C. Bueno, cuando tenemos tabla se complica, porque es como que uno tiene, yo les dije en un video que le preguntan al docente qué es lo que quieren que hagan. Pero en este caso es una tabla, pero la operación binaria es el producto. Y yo sé que A con el puntito es asociativa. Después, el elemento neutro es el 1. El elemento neutro a izquierda y a derecha. Fíjense que yo les digo que cuando tengo una tabla, el elemento neutro lo encuentro haciendo un espejo. Ven que ahí obtuve lo mismo que a la izquierda. Entonces, este es el elemento neutro a derecha. Y después a izquierda hago así y digo, acá está el espejo. Entonces, el 1 es el elemento neutro a derecha e izquierda. O sea, tenemos existencia de neutro. Después, el simétrico. El simétrico de 1, el simétrico de menos 1, el simétrico de I, el simétrico de menos I. El simétrico de 1 es el elemento que operado con 1 me da el neutro, o sea, 1. El menos 1, el elemento de menos 1, ¿ven? Me da menos 1. El elemento del simétrico de I es menos I. Y el simétrico de menos I es I. A su vez, podemos decir que es una tabla conmutativa. ¿Por qué es una tabla conmutativa? Porque es simétrica respecto de la diagonal. Si lo pensamos son las matrices, la matriz es igual a su traspuesta. Bueno, ahora vamos a incorporar un concepto nuevo que se llama cuando un grupo es cíclico. ¿Cómo? Esperen un cachito. Ah, Bueno, un grupo es cíclico cuando encuentro al menos un elemento que operado consigo mismo me da todos los elementos del grupo. O sea, si yo hago los generadores de A, es A, A estrella A, A estrella A, estrella A, etc. Entonces, es cíclico si existe A que pertenece a tal que los generadores de A, los generadores del elemento A, me da todo el conjunto A. Entonces empezamos. A ver, los generadores del 1. Digo, 1 por 1 me da 1, por 1 me da 1, por 1 me da 1, o sea, es 1. Ahí tenemos un subgrupo. Un subgrupo es un subconjunto del grupo que restringido a ese elemento o esos elementos es ley de composición interna. Y eso también tiene otra implicancia porque tiene tres condiciones para que algo sea subgrupo que después la vamos a desarrollar. Los generadores de menos 1 por menos 1 me da 1. Por menos 1 me da menos 1. Observen lo que hago. Hago menos 1 por menos 1. Me da 1.
Después hago menos 1 por menos 1 por menos 1. Me queda 1 por menos 1, me da menos 1. Después hago menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Hacen toda la cuantita, 1. Volví a 1. Entonces, estos son los generadores del menos 1. Ahora vamos con los generadores. Hasta ahora no es cíclico, porque ninguno de los dos me dio el conjunto A. Agarro los generadores de I. I por I es menos 1. I por menos 1 es menos I. Menos I por menos I es menos, a ver, menos 1. Ahí a ver, vamos de vuelta. I por I es I cuadrado, que es menos 1. Después, I por I me da menos I. Después, I por I por I por I me termina dando 1. Y después hago I por I por I por I por I me da I. Eso ya me dice que es cíclico, porque hay un elemento que genera todos. Después, los generadores de menos I es menos I por menos I es menos 1. Menos I por menos 1 es I. Menos I por menos I por menos I es menos 1. Y el otro me da 1. Entonces, los subgrupos de esta tablita, los subgrupos de A, vamos a llamarlo H0 es el 1. H1 es el 1 menos 1. Y H2 es el menos 1 menos I, 1 menos 1 I. Y con esto decimos que es cíclico. Bueno, y la red de subgrupos cíclicos, después vamos a trabajar más con el tema de redes, red de subgrupos cíclicos, o sea, su diagrama de Haas es H0, H1 y H2. O sea, es un conjunto totalmente ordenado, pues es una cadena. H0 sería el ínfimo y H2 sería el supremo. Pongamos otro ejemplo. Les sugiero que para reforzar miren los videos de Piñeira. Son cortitos y concisos y llenos de ejemplos. Bueno, ¿qué onda si me dan funciones? F1 es X, F2 es menos X, F3 es 1 sobre X y F4 es menos 1 sobre X. Y me dicen que el conjunto A está formado por F1, F2, F3, F4. Y me dicen que tengo el conjunto A con la operación binaria composición que la tienen del ingreso. Entonces me dice que arme la tabla, que chequee que es un grupo y que haga la red de subgrupos.
Bien. Entonces, hacemos así. Y así. F1, F2, F3, F4, F1, F2, F3 y F4. Entonces tenemos que llenar la tablita con la composición. F1 compuesto con F1 de X es F1 de F1 de X es F1 de X me da X. F1 compuesto con F2 de X es F1 de F2 de X, F1 de menos X es menos X. Perdón, acá cuando digo X pongo F1. F1 con F2 me da F2. Bueno, hacen este patrón, F1 con F3 me da F3, F1 con F4 me da F4, F2 con F1 me da F2, acá me da F3, me da F4, claramente F1 es el elemento neutro. F2 compuesto con F2. Si yo hago F2 compuesto con F2, F2 de F2 de X es F2 de menos X, es menos menos X, es X, o sea F1. F2 con F2, F1. F2 con F3, F2 compuesto con F3 es F4. F2 compuesto con F4, F2 compuesto con F4 es F3. F3 compuesto con F2, F3 compuesto con F2 es F4. F3 compuesto con F3 es F1. ¿Por qué? Porque hago F3 de F3 de X. Esto es F3 de 1 sobre X es X. Después, F3 compuesto con F3, ya está. F3 compuesto con F4 es F2. F4 compuesto con F4 compuesto con F2, F4 compuesto con F2 me da F3. F4 compuesto con F3 me da F2. Y F4 compuesto con F4 me da F1. Ahí quedó la tablita. Entonces, mirando la tablita, puedo chequear que primero es ley de composición interna, porque en la tabla de resultados no me aparece otra función que no sea F1, F2, F3 y F4. Segundo, porque vamos con la asociativa y decimos que la asociativa se cumple porque la composición es asociativa, pero todo eso lo tienen que escribir. Después, existencia del elemento neutro. ¿Y cuál sería el elemento neutro? El elemento neutro es F1, porque sería el que me devuelve todas las funciones. Entonces, es ley de composición interna, es asociativa, F1 es el neutro, es simétrica,
A ver, el simétrico de F1, tengo que pensar, F1 con qué, qué burros que son. ¿Cómo van a poner a Llanaron sin H? No, digo, digo, F'1, ¿cuál es el simétrico de F1? Y F1. ¿Cuál es el simétrico de F2? ¿Y con qué me da F1? F2. ¿Cuál es el simétrico de F3? F3. ¿Cuál es el simétrico de F4? Es F4. Bien, entonces la conclusión es que A con esta operación es grupo. Ahora piensen si es cíclico o no. Bueno, yo empiezo. Los generadores de F1. Los generadores de F1. F1 con F1 es F1. F2. F2 con F2. Quedamos sin marcadores. F2 con F2 me da F1. F2 con F1 volví a F2. A ver con F3. F3 con F3. F3 con F3, F1. F3 con F1, F3. Y ahí quedó. F4. F4 con F4 es F1. F4 con F1 es F4 y quedó ahí. Entonces, decimos que no es cíclico. Bueno, entonces no es un grupo cíclico. Y decimos,
Si me piden hallar la red de subgrupos H0, H1, H2 y H3. Me iban a traer los marcadores a las 7 de la tarde y todavía no llegaron. Estamos complicados. ¿Dónde lo compraste? ¿Eh? ¿Por dónde lo compraste? No, me los traen a mi casa. Como, qué sé yo, el pan. No, pero yo compro... Vos pensás que a mí un marcador me dura medio día. O sea, uso 2 marcadores por día, mínimo. Comprate una, ¿cómo se llama? Una de esas pizarras virtuales enormes. Sí, mi hija tiene una. ¿Bien? Pero es muy complicado de escribir ahí. Además yo soy muy torpe. Se pone un guante ella. No. Bueno, entonces no tengo ninguna red de ningún grupo no es un grupo cíclico porque ninguno genera todos los elementos del grupo. Por lo tanto, ¿cómo armo la red de subgrupos? Uy, pongo H0, vamos para la derecha y acá se abre. Tenemos H1, H2, H3 y tenemos un subgrupo H4, cuando no es cíclico, que es todo el grupo, F1, F2, F3, F4, porque todo grupo es subgrupo de sí mismo. Entonces hacemos así y acá me queda H4 y ahí quedó. Entonces esa sería la red de subgrupos. ¿Entendiste, Martín? Más o menos. Repito, yo tengo una... O sea, cuando un grupo es cíclico, cuando agarro un elemento y empiezo a operar con él mismo hasta que vuelve a él mismo. Entonces yo, por ejemplo, agarro F1 con F1, ya está, volvió a F1, se acabó. O sea, por más que haga cadenitas F1 con posición F1, con posición F1, con posición F1, K veces muere en F1. Ahora agarro F2. F2 con F2 me da F1. Si lo vuelvo a hacer al resultado con F2, me vuelve a dar F2. Si lo vuelvo a hacer, pero ya llegué a F2, entonces ahí está, ahí quedó. O sea, voy componiendo u operando hasta que vuelvo al primero. Si yo vuelvo al primero y recorrí todos, se dice que es cíclico. Agarro F3. F3 con F3 es F1. F3 con F1 es F2. Perdón, F3 con F1 es F3 y ahí quedó. Agarro F4. F4 con F4 me da F1. Y F4 con F1 me da F4. Entonces, no hay ningún elemento que me dé todo el grupo. Por lo tanto, decimos que el grupo no es cíclico. Pero la red de subgrupos sí la puedo hacer. Porque tenemos H1, H2, H3 y termina todo en H4. Bueno, este tipo de ejercicios también me lo pueden dar con los Z sub n, que son los restos de I por n. Me lo pueden dar con Z2 por Z3, o sea, me armo toda la tabla de los restos y después empiezo a buscar los generadores. A ver, supongamos que tengo Z6 y quiero ver si es cíclico o no. Z6 con más, o sea, son los restos. No, vamos a poner Z4 porque si me voy a quedar sin marcador por la mitad del camino. Z4 con más. Tenemos. ¿Qué es Z4? Los restos de I por 4. Los restos ¿Dice 4 ahí? Acá dice 4. Z4.
Los restos de ir por 4 son 0, 1, 2 y 3. Acá 0, 1, 2 y 3. Entonces, acá 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 2, 3. 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 2, 1 más 2, 3, 1 más 3, 4, que es 0. 2 más 0 es 2, 2 más 1 es 3, 2 más 2 es 4, que es 0. Bueno, vuelvo a dividir por 4, me da 0. 2 más 3, 5, o sea 1. 3 más 0, 3, 0, 1, 2. Fíjense como que van permutando. Entonces, es un grupo porque es composición interna, porque, ven, en este caso acá no, bueno, la suma es asociativa, después el elemento neutro, claro que es el 0, el simétrico de 0 es 0, el simétrico de 1 es 3, el simétrico de 2 es 2 y el simétrico de 3 es 1. Lo digo oral para que sobreviva un poco más el marcador. Entonces, ya está, es un grupo. Vamos a ver si es cíclico. Digo, 0 con 0 me da 0. O sea, quedó ahí. Agarro el 1. 1 con 1 me da 2. 1 con 2 me da 3. 1 con 3 me da 0. Y 1 con 0 me da 1. Ya puedo decir que es cíclico. Pero si me piden la red de subgrupos, tengo que hacer todos. 2 con 2 me da 0. 2 con 0 me da 2. 3 con 3 me da 3 con 3 me da 2. 3 con 2 me da 1. 3 con 1 me da 0. 3 con 0 me da 3. Entonces, los subgrupos son H0, el 0. H1 es 0, 2. Y H2 es todo el conjunto A. O sea, no importa el orden que lo ponga acá. 0, 1, 2, 3. Entonces la red de subgrupos H0, la red de subgrupos con el contenido, ¿no? H0, H1 y H2. Esta es la red de subgrupos. Bueno, la próxima vamos a hablar de homomorfismo y si queda alguna otra cosa más de grupo y después seguimos con grafos y demás. Queda eso y después, ¿qué más será en discreta? Me parece que está álgebra de Boole y lenguajes, autómatas y todo eso, ahora no lo ven. No. No, porque el lenguaje, la parte de árboles se usaba para lenguaje. Bueno, ¿qué duda tenías? Decime, te contesto en forma oral porque murieron. Ahora. Era de análisis, bancá. Era un ejercicio que era el que era una. Creo que era una serie de potencia, bancá que ya te digo. Lo tengo copiado en otro cuaderno. Ahí está, nada, era una serie que decía sumatoria de n igual 1 a infinito de a sub n sobre n más 3. Todo eso por b por x más 1, más 1, entre paréntesis, todo eso a la n. Sí. Lo que tenía la duda es la forma en la que, claro, el ejercicio pedía hallar a y b perteneciente a los reales, y lo que me había quedado la duda es, de la nada como que decís que 1 sobre b es menos 1, y no entendí muy bien por qué.
Saqué factor común, una cosa así, me quedó x menos 1 sobre b. Claro, sacaste la B del paréntesis. Y me quedó x menos 1 sobre b. X más 1 sobre B. X más 1 sobre b. Sí. Entonces, en menos 1 sobre b, sé que converge porque me da 0. ¿Cómo que converge? Y si yo tengo x más 1 sobre b, si la x la reemplazo por menos 1 sobre b, menos 1 sobre b más 1 sobre b es 0. Ah, Entonces, a partir de ahí calculás el radio y de menos 1 sobre b para la derecha y para la izquierda converge. ok, ok, ok. Y el radio t infinito es que converge Mm. para todo x. No, bueno, igual el ejercicio podía sacar A y B y ya termina saliendo después cuando rellenás con Bueno, B y haces el criterio de Cauchy y te queda como tra- suelto. traten de hacer el parcial de análisis que mandé. Mandé varios, pero hoy a la mañana mandé uno. Ujú. De esos, ¿cuál es el mecanismo ahora? Todos los parciales que vayamos haciendo, porque hoy es martes, el jueves hacemos uno de álgebra. Todos los parciales que vamos haciendo los tienen que ir rehaciendo. Entonces van metiendo en la mochila un parcial, dos parciales, tres parciales, cuatro parciales. Y el protocolo es, hoy reviso el primer parcial. Trato de hacerlo solo, no me sale. Me fijo en el video. Encuentro errores, encuentro tips, lo rehago, lo paso en limpio. Agarro el otro parcial. Cuando ya dos parciales lo pasaron en limpio, van al tercero. Cuando tienen el tercero y lo pasan en limpio, ya tienen tres parciales. Lo vuelven a repetir, el primero, el segundo y el tercero. Porque por más que no se den cuenta, todas esas repeticiones le va dando ideas en la cabeza para el examen que tengan enfrente. Si logran hacer 10 parciales, mínimamente 10 parciales, por lo menos van a tener altas chances de aprobar. Si ustedes miran los videos y no preguntan las dudas y no hacen los ejercicios de los parciales, miran el video mientras están en TikTok, van de frente a un choque plástico contra una pared. Así que, bueno, traten de hacer. Sé que algunos lo hacen y sé que otros van atrasados. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, profe.